¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy les quiero hacer la siguiente pregunta. Seguramente se acuerdan de la explosión en Aysén, de este denominado SOS de la Patagonia, y me parece que es válido hoy preguntarse ¿qué ha pasado con eso? ¿Cuál es el estado de avance de aquellas 11 propuestas? ¿En qué quedó aquella pelea, aquel tremendo movimiento social del que fuimos testigos también en Santiago? Bueno, tal vez fue comienzo de año cuando vimos explotar justamente este conflicto en Aysén y escuchamos este grito de auxilio de la Patagonia. Muchos empezamos a entender lo que significaba el tema de del centralismo del que somos parte aquí en Santiago, y empezamos tal vez por primera vez a ponernos en el lugar de un aysenino, a entender qué significa vivir a 1.600 kilómetros de Santiago, con lluvia, con frío de manera permanente, con poco acceso a desarrollo, con la casi obligación de mandar a los hijos a estudiar a otra ciudad buscando un mejor futuro, con carencias sociales básicas que llevaban a esta ciudad incluso a estar por debajo de lo que podríamos denominar la línea cero, a estar en una deuda tan grande que los ponía en un -10 tal vez, que era necesario suplir para llegar a cero y entonces empezar a construir. Entendimos que la manera en que vivimos en la capital es de un centralismo tan bárbaro que a veces costó incluso empezar a conversar de cómo resolver esta situación y dejar de mirarnos el ombligo de una vez por todas. Aysén paralizó caminos, hizo manifestaciones, llamó a un diálogo urgente con las autoridades y fueron meses de bastante tensión, con amenazas incluso de aplicación de leyes muy duras como la Ley de Seguridad Interior del Estado, donde en paralelo, además de toda esta situación, había que lidiar con las necesidades de quienes estaban sosteniendo este movimiento, principalmente pescadores y camioneros, que fueron clave justamente para ejercer la presión necesaria que llevó a la mesa social a concretar 11 propuestas que el gobierno entregó para destrabar el conflicto en Aysén. El conciliador, un hombre que agregó el término cariño a la política, lo hemos destacado varias veces, hizo un trabajo que parecía bastante imposible. Estamos hablando de Iván Fuentes, quien lideró este movimiento que tenía a su interior voces radicales y al mismo tiempo conquistó a quienes desde el poder, desde la política, entendieron que el diálogo sí era posible y que este hombre no personificaba precisamente a un enemigo. En una extensa conversación telefónica que tuve con él esta tarde, le pregunté ¿cómo están las cosas? ¿Qué ha pasado en Aysén? ¿Se cumplen parte por lo menos de estas 11 propuestas? Y acá hace 4 meses ya del término de aquel conflicto, él me dice con esta honestidad que lo caracteriza, que no entendía por qué no se estaba comunicando, que sí, había bastantes materias en las que había un gran avance y que era algo para estar bastante contentos. Y que sin embargo tenía la sensación de que los ayseninos aún estaban con cansancio y con un poco de decepción, tal vez porque no veían materializarse aquellas 11 propuestas. En este documento que entrega la Secretaría Regional, la Secretaría de la Presidencia, con la verdad, un compendio de cada uno de los avances en distintas materias, se da cuenta justamente de lo que se ha logrado hacer y de lo que está todavía en pendiente, pero en proceso de avance, y es bastante decidor. De aquí voy a destacar algunas cosas. En salud se agregaron 9 especialistas en hospitales de Aysén y Coyhaique, se renovaron camas en los hospitales, hay 4 nuevas ambulancias y las postas por fin están operativas, así lo decía Iván Fuentes. En educación se extendieron los horarios de salacunas y jardines infantiles, se aprobaron 810 millones de pesos para construir un nuevo pabellón dentro de la Universidad Austral, se aumentaron las becas, entre otra gran cantidad de cosas. En vivienda hay 32 hectáreas que puso a disposición el Ministerio de Vivienda de la comunidad para ejecutar algunos proyectos. Se asignaron subsidios rurales, se asignaron viviendas que eran las más urgentes a 24 familias que eran parte del comité Golpeando Puertas. En agricultura también hay avances, 386 millones de pesos para confeccionar de manera gratuita planes de manejo, 305 millones para construir galpones y lograr secar la leña, algo fundamental. También hay avances en materia de pesca, en combustible, en electricidad. Pero claro, combustible en particular, junto con la zona franca, parece que eran los momentos o los puntos más conflictivos dentro de estas propuestas. ¿Qué ha pasado con aquello? Zona franca y combustibles. En materia de combustibles ya se elaboró una carta GAN para la entrega de este subsidio que está de a poco echándose a andar. En la zona franca lograron, dentro de todo el trámite legislativo, eliminar un artículo, el artículo 11 en particular, que afectaba el maíz, los abarrotes directamente y que podía incluso dejarlos fuera de la posibilidad de zona franca. Conversé con el senador Horvat, Antonio Horvat, y me decía que ellos, más que estar apurados con tramitar esta ley, han tratado de tramitar una buena ley al interior de la comisión. Están en segunda fase legislativa con los diputados y ahora tiene que pasar al Senado. ¿Será aprobada o no? Uno de los puntos claves para Iván Fuentes, considerando que la mayoría de los senadores estaba a favor de lo que estaba ocurriendo en Aysén y que tuvieron palabras de aliento incluso durante los momentos más conflictivos del movimiento social, no debería haber problema en que esto se apruebe. Además, hay una bonificación a la mano de obra
Claro, las empresas reciben un 17% de incentivo directamente desde el Estado para las que logren pagar más o desde 250.000 pesos en vez del sueldo mínimo. El bono de leña, que fue tan comentado y que en algún minuto también ha tenido problemas, se entregó una parte. ¿Los problemas dónde están? Se hizo la entrega la distribución de este bono a través del FOSIS y no a través de la Junta de Vecinos. Por lo tanto, la leña no llegó tal vez, en todos los casos, a las manos más indicadas. Una primera etapa que Iván Fuentes la señala como, sí, llena de errores, pero errores de los que aprendimos, y que en la segunda etapa de la entrega de la leña deberían superarse. La leña se puso primero a disposición de la ciudadanía en un lugar, había un costo asociado a retirarla de ese sitio. Hoy día, para la segunda etapa, se logró avanzar para que sea entregada directamente a los domicilios. Iván Fuentes, de hecho, aún no recibe su bono de leña. Los camioneros, conversé con Juan Vega y me dice que lo más importante para ellos es lograr un aparcadero, un lugar donde, como por ejemplo existe en Puerto Montt, los camioneros puedan llegar, estacionarse, dejar de manera segura la carga dentro de los camiones, tener acceso a un baño, a un lugar donde puedan comer. Eso es algo que en Aysén no existe y que en este momento está en proceso. Para fin de año esperan tener ya la compra concreta del lugar donde esto se va a construir, y él me pidió particularmente destacar el trabajo de Francisca Saavedra, que ha sido clave justamente en el desarrollo de esto. Los pescadores. Hay 3 tipos que se dividen de acuerdo al tamaño de sus embarcaciones y tienen que entender, dice Iván Fuentes, que el recurso natural, los peces, se acaba. Y él dice, lo que hay que hacer con los pescadores es dejarlos cultivar el mar, sembrar. Si es lo mismo que el campo, pero debajo del agua. No hay más pesca de arrastre, eso es lo que se debería terminar, y ponerse de acuerdo con los industriales. Lamentablemente, con la tramitación de la ley de pesca, en palabras de Iván Fuentes, se metió todo en una misma juguera y lo único que salió fue jugo de mocha o de pelea y poco de lo que se tiene que avanzar y sacar en limpio. Volviendo al inicio, ¿por qué existe esta sensación de poco avance, esta sensación de cansancio y de decepción en la ciudadanía en Aysén? Bueno, porque todo esto lleva bastante tiempo, porque hay trámites burocráticos, firmar papeles, conceder decretos, y todo aquello lleva un tiempo. El llamado que él hace es al respeto entre las regiones. Dice que está cansado, que no va a ser eterno en el liderazgo de esto, que quiere volver a su familia también, que quiere volver a jugar a la pelota con sus hijos, pero que no va a descansar hasta que las firmas se transformen en decretos, porque las firmas se pueden cambiar, sin embargo los decretos de ley son los que quedan y que le van a garantizar a la ciudadanía en Aysén que estos proyectos se vayan concretando. Para él, el avance en estas 11 propuestas va en un 70%, para el senador Horvat va en un 25%. En medio de tanto conflicto que lleva a la gente a ejercer presiones extremas, dice Iván Fuentes, los estudiantes, por ejemplo, que están también viviendo un momento complejo, hacen un llamado a los políticos a abrirse al diálogo, a entender como país y no como gobierno qué es lo que queremos hacer con nuestros hijos. Para terminar, le pregunto, ¿qué es lo que han ganado finalmente? Con este 70% de avance para él, 25% para el senador Horvat, en el movimiento social de Aysén, a 3 meses o 4 meses del término del conflicto. Él dice, hoy no somos solo la gente del sur, hoy somos la gente de Aysén. Por fin aprendieron a querernos desde Santiago, estamos en pleno problema, por ejemplo, medioambiental, con el calentamiento global, el derretimiento de glaciares. Nosotros aquí en Aysén somos los que tenemos el agua para sus hijos, y eso es lo que ganamos, poder decirle eso a todo Chile, incluso más importante que las 11 propuestas que en este momento se están concretando. Nos vemos en la próxima.